superficie. Entonces, esto se comprime un poco y reduce su volumen, pero la cantidad de masa es la misma. Entonces, si su volumen se reduce, aunque la masa sea menor, entonces el volumen decrece, entonces la densidad tiene que aumentar, ¿verdad? Entonces, cuando pasa a estado líquido, entonces el volumen crece. Como la masa es la misma, entonces la densidad tiene que reducirse. Igual ocurre, por ejemplo, cuando pasa de estado líquido a gaseoso. Entonces, nuevamente, el volumen aumenta y aumenta bastante, entonces la densidad tiene que reducirse en forma elevada, ¿verdad? Solo permítanme. El libro les presenta una tabla de densidades solo como para tener una referencia. Fíjense que parece acá. Entonces, si se fijan, acá tenemos vapor en la parte de abajo. Y el valor es de 0,6 kilogramos sobre metro cúbico. Pero, por ejemplo, si lo comparan con el agua, es casi 1300, 1400 veces la densidad que tiene el vapor, ¿verdad? Entonces sí hay consideraciones y cambios relevantes cuando hablamos de densidades. Por ejemplo, toda la parte de sólidos que está arriba representa sólidos. Entonces, entre más sólido es un objeto, mayor cantidad de masa tiene un espacio de volumen pequeño. Tomando como referencia esos valores, recuerden que ya lo hemos visto acá, pero la masa se expresa en kilogramos y el volumen, ok, escrito mal, se expresa en metros cúbicos. Entonces, la unidad estándar para medir la densidad es kilogramos sobre metros cúbicos. Y aquí hay una relación bastante interesante. No siempre la densidad se va a expresar de esa forma. Entonces, el mejor ejemplo para ver esto, por ejemplo, es la densidad del agua en estado líquido. Esta es igual o equivale a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Pero esta también es igual a decir una tonelada sobre metro cúbico. Es decir, en un metro cúbico, por ejemplo, de una pila, la cantidad de masa que se tiene de agua es una tonelada. Recordemos, perdón, que una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Otra equivalencia que nos va a servir acá es, por ejemplo, que un metro cúbico contiene 1000 litros. Entonces, como la relación es 1000 a 1 en ambos, entonces también podemos decir que la densidad del agua
es igual a 1 kilogramo por litro. Es decir, en cada litro de agua se tiene 1 kilogramo. O lo que tenemos acá es que si usted ya tiene expresada la densidad de un material en toneladas por metros cúbicos, exactamente ese mismo número puede servir si se tiene para kilogramos sobre litro. Otra relación que nos va a servir acá es decir, por ejemplo, que en 1 litro tenemos 1000 mililitros. Entonces, en 1 metro cúbico hay 1 millón de mililitros. Otra relación que tenemos acá es, por ejemplo, que 1 kilogramo está compuesto por 1000 gramos. Entonces, de esa manera, en 1 tonelada también hay 1 millón de, de gramos. Entonces, este valor, como la relación entre tonelada a gramos es de 1 millón en 1, y de metro cúbico a mililitros también es de 1 millón a 1. Entonces, esta expresión que tenemos acá también la podemos sustituir con esas unidades. Entonces, la densidad del agua también es igual a decir 1 gramo por mililitro. Entonces, la ventaja de estos tres conjuntos de valores es que no ocupamos hacer ninguna conversión para tenerla referente a ellos. Básicamente es siempre el mismo número para cualquier material. Y de ahí la relación que podemos tener entre estos valores es, por ejemplo, que es la relación que tenemos en esta parte de acá. Entonces, la unidad estándar con la cual debemos trabajar para fórmulas es esta que tenemos acá. Es decir, la ganancia en cualquiera de los otros valores que tenemos allá. Entonces, lo que se tiene que hacer es convertirla. Y la relación para poder hacer esa conversión es que 1000 kilogramos sobre metro cúbico equivalen a 1 tonelada sobre metro cúbico, o equivalen a 1 kilogramo sobre litro, o equivale a 1 gramo sobre mililitro. Sin importar qué material estamos hablando, qué tipo de densidad, esa es la relación que existe entre ellos. El otro parámetro muy importante para poder trabajar con fluidos es la presión. En el capítulo anterior ya lo empezábamos a ver descrito de alguna forma, pero presión básicamente es el resultado de aplicar una fuerza en un área específica. Entonces presión es igual a fuerza entre área. ¿Recuerdan en el
capítulo anterior a esto le llamábamos esfuerzo. Pero cuando estamos hablando sobre fluidos, vamos a tomar la referencia de ellos, que es presión. ¿Recuerdan cuál es la unidad de fuerza? El newton, ¿verdad? Y la unidad de área es metro cuadrado. Entonces, si dividimos un newton entre un metro cuadrado, lo que obtenemos es un pascal. El pascal es la unidad estándar del sistema internacional para la presión. Perdón. Entonces, hay otras unidades que pueden ser útiles para hacer cálculos o ejercicios con presión. Uno de ellos se conoce por el nombre de bar. Y un bar equivale a 1 por 10 a la 5 pascales. Pues lo mismo que decir a 100.000 pascales. Otra unidad que quizás es bastante común es una que se conoce como la atmósfera. Y en sí representa la presión que genera el contenido de los gases a nivel del mar. ¿Se recuerdan? Habíamos dicho que la presión es básicamente el resultado sobre un área específica. Aplicar una fuerza, ¿verdad? Entonces la presión atmosférica, eso quiere decir que se está aplicando una fuerza en un área específica. Entonces, ¿cuál podría ser la fuerza de la cual se habla acá? ¿Qué fuerza es la que genera la presión atmosférica? ¿Qué podría La, ser de- en ese caso? la densidad del aire. O el propio peso del aire, ¿verdad? Sí. Es decir, de que, por ejemplo, si hacemos un globo y metemos aire, ya sea helio o de cualquier tipo, y aparentemente no pesa, no quiere decir que no tenga un peso, ¿verdad? Sino que en ese caso puede ser de que tenga un peso que sea insignificante. Buscamos en la tabla, si se fijan, la densidad del aire de 1.29 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿qué significa esto? Estaría relacionado a lo siguiente. La densidad del aire, digamos que era igual perdón, a 1.29 kilogramos por metro cúbico, pero la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, que en un metro cúbico de espacio hay 1.29 kilogramos de aire.
De igual forma, para el agua. Entonces, en sí ese es el valor o el aporte que nos da la densidad. Nos dice la cantidad de materia o de masa que tiene un elemento en un área de espacio similar. Entonces, es la atmósfera, o esta presión que se le conoce como atmósfera, es por sí decir el resultado del peso que tiene el aire actuando sobre los objetos. Entonces, el valor de la atmósfera es igual a 1.01326 por 10 a la 5 pascales. O dicho de otra forma, 101.326 pascales. Si una persona está parada, recuerden, esto es un valor generalizado a nivel del... Si pudiésemos medir y pasar todo el aire que tiene encima de él, daría una fuerza en un área específica, perdón, que generaría esta presión atmosférica. De esa forma. Entonces, aquí puede surgir lo siguiente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando una persona está debajo del agua. ¿Cómo se podría ver afectada la persona en ese punto? Si una persona está, por ejemplo, sobre el suelo, sabemos que en él va a estar actuando ¿qué? La presión atmosférica. La presión atmosférica, ¿verdad? Pero si esta persona viene y, por ejemplo, un buzo y está debajo del agua, ¿qué ocurriría en este caso? Bueno, para contestar eso, entonces pensemos, ¿qué es lo que genera la presión atmosférica? Mencionábamos que es el resultado del peso que tiene el aire encima de cada uno de los objetos que estamos en la atmósfera, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando la persona está abajo eh, del agua? Sobre él va a haber mayor cantidad de materiales o menor cantidad de materiales. Pero como el agua es mayor densa en por metro cúbico, pues tendrá mayor peso o mayor presión en el cuerpo del buzo. De acuerdo, ahora por ejemplo que gracias a Dios un montón de usos que no nadan sin instrumentos después tienen problemas en sus pulmones, ¿verdad? Porque los han sometido a presiones muy grandes que sus cuerpos no pueden soportar. Entonces, ¿qué ocurre? La persona que está debajo del mar tiene, por así decirlo, una columna de fluido que está actuando sobre él, ¿verdad? Pero, adicional a esa columna,
siempre tiene la columna de aire de la propia atmósfera actuando por encima del vapor. Esa columna de aire, ya miramos, que nos genera que la presión atmosférica, ¿verdad? Pero esta segunda columna de aire que tenemos acá, nos está generando una segunda presión, ¿verdad? Sí. Entonces, para poder calcular la presión que tiene en este punto, nosotros tenemos que sumar la presión atmosférica más esa presión que tiene el agua, ¿verdad? Sí. Y esa sería la presión que tendría en ese punto. Entonces, esta presión que tiene en este punto se calcula de la siguiente forma. Al multiplicar la densidad del objeto por la gravedad, que sabemos que es una constante, por Y, y en este caso, Y se mide en esta dirección. Nos cambia un poquito la referencia que teníamos anteriormente, que Y hacia arriba era positiva. Pero en este caso, cuando hablamos de fluidos y específicamente las presiones generadas por estos fluidos, cuando un cuerpo esté sumergido en ah, entonces lo vamos a medir de esta forma, hacia abajo. Entonces, entre mayor sea el valor de Y, mayor va a ser esta presión, ¿verdad? Y si nos fijamos, la relación de densidades es bastante eh, diferente cuando hablamos de agua y aire. Entonces va a ser que quizás a una corta distancia se tenga mayores, perdón, una presión similar al aire, por ejemplo, para tenerlo en consideración. El radio de la atmósfera anda más o menos en el orden de 500 kilómetros. Recuerden que la atmósfera tiene varias capas, la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Y en esas capas la densidad que tiene no es exactamente la misma. Es decir, este valor que tenemos de densidad no necesariamente representa la densidad que tiene toda la atmósfera. Esa apenas es la densidad que tenemos cercanos a nosotros. Pero a medida que empieza a elevarse la altura, entonces la densidad va cambiando. Hay puntos, por ejemplo, en los cuales para pilotos de aviones que tienen que por fuerza utilizar oxígeno, porque la cantidad de oxígeno que tendrían eh, a esas alturas no es lo suficiente para poder respirar. Entonces, a esta ecuación que tenemos acá, se le conoce también por el nombre de columna de fluido. O también le dicen, para algunos casos, presión manométrica. Entonces, si lo que se desea es, perdón,
calcular la presión en cualquier punto de estos, entonces vamos a introducir un nuevo término que es presión absoluta. Y en este caso, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. O también se le puede decir que es igual a la presión atmosférica más la presión de la columna de fluido. Entonces, generalmente les van a presentar casos o valores para calcular la presión manométrica o de columna de fluido. Y si después lo que les están preguntando es que cuánto es la presión absoluta, lo único que tienen que hacer es sumarle la presión atmosférica. La presión atmosférica, al igual que la gravedad, la podemos considerar como un constante. Es decir, este valor que tenemos acá va a aplicar para cualquier caso en general que tengamos. Al igual que cuando nos dicen gravedad, sabemos que es igual a 9.8 metros sobre el segundo cuadrado. Entonces, cada vez que nos digan atmósfera, es igual a 1.0326 por 10 a la 5 pascales. Sabemos que la gravedad no es exactamente una constante, varía en la Tierra, es decir, la gravedad en el Everest no es la misma gravedad que tenemos en Tegucigalpa, no va a ser la misma gravedad que vamos a tener en Tela o en Ceiba, que están a nivel del mar. Pero sus diferencias son despreciables. Igual en la atmósfera, la presión que genera la atmósfera cambia en el transcurso del día. Por ejemplo, no es el mismo valor a las 4 de la tarde que a las 9 de la noche. Pero esas variaciones no se van a tener para aspectos de cálculos al nivel que estamos haciendo, no los vamos a considerar de momento. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Si no, entonces continuemos. Hay, cuando hablamos de fluidos, principios que nos van a servir de mucha utilidad. Entonces, algunos principios que pueden ser aplicados a fluidos son los siguientes. El primero de ellos es el principio de Pascal. Y el principio de Pascal lo que nos dice es que en un fluido encerrado, cualquier cambio de presión en un punto se va a reflejar en el resto del fluido. ¿Alguna vez has visto cómo funcionan
las básculas hidráulicas. Entonces, por así decirlo, yo tengo un globo. Que está inicialmente en la presión 1. Y yo después vengo sobre este globo, aplico una fuerza sobre un área especial. Entonces yo estoy generando a través de eso una presión 2. Pero solo la estoy generando en un punto específico. Entonces, no importa en qué parte yo esté del globo, la nueva presión sobre ese fluido va a ser la presión que tenía anteriormente más la presión que estoy generando. No importa que sea en la parte de abajo, si estoy agregando presión. Pero ojo, aquí el punto clave es que estamos hablando de un fluido que esté encerrado. Por ejemplo, en una pila que está abierta no funciona eso, ¿verdad? Yo puedo ejercer presión sobre el agua con alguna superficie, pero al estar abierta entonces no aplica. Pero en un fluido encerrado sí se aplicaría. Ese es más o menos el sistema con el cual funcionan los dispositivos de básculas. Los gatos hidráulicos. Exactamente. Si yo tengo un área pequeña, por otro lado yo puedo tener un área grande. Y tengo un fluido en este que esté encerrado. Nuevamente aquí la clave es un fluido encerrado. Entonces, en este punto, tengo un área 1 y tengo un área 2. Y recordemos que también para generar una presión, ocupa una fuerza 1 y una fuerza 2. Pero entonces, si yo ejerzo la fuerza 2 en esta dirección, entonces estaría generando una presión 2 en este punto. Y tendría una presión 1 en este otro punto. Entonces, en ese caso, aplicando el principio de Pascal, la presión 1 debe ser igual a la presión 2, porque en el fluido que tengo encerrado, esa presión se va a transferir. Al final, quienes se benefician de esto son objetos que están fuera del fluido. Pero el cambio que va a tener el fluido es a realizar los cambios sin importar que los que se tiene afuera. Entonces, presión 1 tiene que ser igual a presión 2, pero recordemos que presión es igual a fuerza entre área. Entonces me queda esta relación. Que la fuerza 1 entre el área 1 debe ser igual a la fuerza 2 entre el área 2. Entonces, ¿qué ocurre? Si el área 2 es demasiado grande comparado con el área 1, resulta que yo puedo levantar un objeto que sea pesado, aplicando una cantidad de fuerza que no sea tan grande. Ese es el beneficio del principio de Pascal. Y es básicamente en lo que funcionan, el principio en el cual se basa en el funcionamiento de todos los brazos
datos hidráulicos que se dice, o de los sistemas, por ejemplo, que están en los comercios que se dedican al mantenimiento de vehículos. Otro principio bastante importante es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes, lo que nos dice, básicamente es que al meter un objeto en un fluido, el objeto experimentará una fuerza que intenta expulsarlo del fluido, y que esta es equivalente o equivale al peso del fluido desplazado. Bueno, ¿cómo podemos ver esto? De la siguiente forma. Tenemos una especie de recipiente, ¿verdad? Y este tiene el nivel de líquido más o menos a este nivel. Y tenemos un objeto en esta ubicación, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando sumergimos ese objeto en el recipiente? Esperamos que ocurra. ¿Qué es lo que Aumentará esperamos? la altura del agua porque el objeto está ocupando, digamos, aumentará con la relación del peso del objeto, no la cantidad de agua, sino la altura. Creo que así sería. Más o menos por ahí, pero aquí lo determinante es el volumen. Recordemos que esta línea punteada representaría más o menos el nivel inicial, ¿verdad? Al sumergirse el objeto, existirá un desplazamiento. Y hará que el nivel del agua suba a este nivel, por así decirlo, ¿verdad? Y esa zona que quedó sombreada en azul sería la cantidad que se desplazó, ¿verdad? Entonces le damos que dice el principio de Arquímedes. Si yo introduzco un objeto en un fluido, o sea, lo que pasa cuando pasamos del punto A al punto B,
el objeto experimentará una fuerza que intente expulsarlo. Si es una fuerza que intenta expulsarlo, ¿en qué dirección tendría que actuar? En B. La salida al ser fluido está ¿dónde? Arriba. Sí. Entonces tenemos que tener una fuerza que esté actuando en esa dirección. A esa fuerza se le conoce como fuerza boyante o fuerza de empuje. Entonces, al meter un objeto en un fluido, el objeto experimentará una fuerza que intenta expulsarlo del fluido. Ya vamos hasta ahí, ¿verdad? Y después nos dice que esta fuerza es equivalente al peso del fluido desplazado. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto es esta fuerza, lo que tendríamos que hacer es que este fluido que tenemos acá, que representa el fluido desplazado, lo tendríamos que pesar. Si nosotros pudiéramos pesar ese fluido, entonces nos daríamos cuenta que el valor de la fuerza de empuje que está teniendo el objeto en el fluido sería exactamente igual al peso de ese fluido. Entonces, lo que nos está diciendo esa última parte del enunciado de Arquímedes es que la fuerza de empuje es exactamente igual a la masa de empuje multiplicado por la gravedad. O también lo pueden ver como la fuerza boyante. Es exactamente lo mismo, solo que lo ponen con las otras letras. Si se encuentran con fuerza boyante o fuerza de empuje, es lo mismo. O si se encuentran con algo que les diga masa boyante o masa de empuje, estamos hablando de la misma cosa. ¿Sí? Ahora recordemos algo, ¿el peso es igual a qué? ¿Recuerdan a qué es igual el peso? ¿Cómo Masa calcular por el peso? gravedad. Masa por gravedad, perdón. Ahora, ¿en qué se parece la fórmula del peso con la fórmula para la fuerza boyante o la fuerza de empuje? ¿Qué tienen en común? Tienen una fórmula similar, ¿verdad? Una es masa por gravedad y otra es masa de empuje o masa boyante por gravedad. Entonces ocurre lo siguiente. Démosle en otra página mejor. Perdón. Entonces, tenemos esta expresión. Fuerza boyante es igual a masa boyante por gravedad. Pero también tenemos la ecuación de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen, ¿verdad? Si despejamos, nos damos cuenta que masa tiene que ser igual a densidad por volumen. Entonces, esta expresión
las podemos reescribir de esta forma. Y en este caso sería la densidad del fluido multiplicado por el volumen de fluido desplazado multiplicado por la gravedad. Y eso también nos daría el valor de la fuerza boyante. A lo que quería llegar es, o lo quería explicar lo siguiente. ¿Qué pasa cuando la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto? En ese caso, lo que va a ocurrir es que vamos a tener el objeto flotando. Ahora, ¿pero qué ocurre? Una parte, una pequeña parte, este, está debajo del agua o del fluido y otra parte está encima del fluido. Entonces, en este caso, el volumen desplazado solo corresponde a esa parte que está sumergida, ¿verdad? No a la totalidad del volumen del objeto. Entonces, cuando la densidad del fluido es superior a la densidad del objeto, el resultado de esto implica que el objeto flotará. Y para que el objeto pueda flotar, entonces es necesario que el peso del objeto sea igual a la fuerza boyante. ¿Por qué? Bueno, si la fuerza boyante está actuando en esta dirección y el peso lo tenemos en esta otra dirección, entonces para que se mantenga en un punto en equilibrio, la única forma de que eso ocurra es si las fuerzas que tenemos ahí presentes son iguales. Si el peso fuese mayor que la fuerza boyante, entonces el objeto se hundiría. O si la fuerza boyante fuera mayor que el peso del objeto, entonces habría una aceleración hacia arriba, más bien el objeto saldría disparado, ¿verdad? Eso puede ocurrir, por ejemplo, cuando se presiona el objeto y está completamente sumergido. Al quitarle la mano, lo que está impulsándolo hacia abajo sale impulsado hacia arriba. Pero después llega un punto de equilibrio que es como el dibujo que tenemos acá. Entonces, en este caso, sabemos que
el peso es igual a masa del objeto por la gravedad. Y la fuerza boyante, hemos dicho que era la masa boyante por también la gravedad, ¿verdad? Tenemos la gravedad presente en ambos lugares. Podemos cancelarla. Y nos quedaría esta relación. Ojo, recuerden que la masa boyante es igual a la cantidad de fluido desplazado. No necesariamente es todo el peso del fluido que tenemos ahí, sino que solo el fluido que ha sido desplazado. Voy a intentar sombrearlo para que quede más o menos ilustrado. Pero nosotros ya hemos visto acá, por ejemplo, que masa es igual a densidad por volumen, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos hacer una sustitución y decir que es igual a la densidad del objeto multiplicado por el volumen del objeto que es sumergido. Ojo, no es el volumen de todo el objeto. Perdón. Estoy equivocando. En este caso sí es el volumen del objeto, porque estamos hablando del objeto. Del otro lado, hablamos de la densidad del fluido multiplicado por el volumen de empuje o el volumen boyante. Pero, como habíamos dicho anteriormente, la cantidad de fluido que se desplaza es exactamente igual a la cantidad del volumen del objeto que está sumergido. Es decir, si tenemos un objeto de 1 metro cúbico y lo introducimos en un fluido y este queda por completo sumergido en ese fluido, entonces la cantidad de fluido que estamos desplazando es exactamente igual al volumen total del objeto, ¿verdad? Pero si una parte está sumergida y otra está por encima, entonces el volumen desplazado en este caso solo tendría que ser igual a la parte que está sumergida, ¿verdad? Que es el caso que tenemos acá. No es la totalidad del objeto que está sumergido, sino que una parte de este. Entonces, esa parte que está sumergida es la que vamos a conocer como volumen de empuje o volumen boyante. Pero podemos hacer esta relación, que el volumen de empuje es igual al volumen del objeto sumergido. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Bueno, pues, si ya podemos hablar en términos del volumen del objeto, entonces nosotros podemos hacer una relación asumiendo que tienen un misma área. Por ejemplo, ¿cómo calculan el volumen de un objeto? Bueno, si tienen su área, el volumen va a ser igual a la altura multiplicado por el área, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tal que si lo que tienen es algo parcial?
Entonces, ese volumen X sería igual a X por el área. Entonces, relacionándolo a lo que nos interesa, esto representaría el volumen del objeto y esto representaría el volumen del objeto sumergido. Entonces, si hacemos esta nueva sustitución, no se preocupen, no se tienen que acordar de todo esto, solo el resultado al cual vamos a llegar. Va a resultar esta expresión. Nuevamente, tenemos dos términos que son comunes, que es el área. Entonces podemos prescindir de ellas. Y nos queda esta relación. Densidad del objeto por la altura debe ser igual a la densidad del fluido por X. ¿Qué es X? Una proporción de qué tan sumergido está el objeto. Y hasta se puede hacer la siguiente relación. Yo puedo decir de que X entre H es igual a la densidad del objeto entre la densidad del fluido. ¿Para qué me sirve esta ecuación? Bueno, yo puedo saber permítanme. Volver a escribir, perdón. Yo puedo saber qué porcentaje está hundido el objeto. Si conozco esta relación de X entre H. Y al final esta relación es exactamente igual a la división de la densidad del objeto entre la densidad del fluido. Ojo, esto solo aplica cuando la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto. Si estamos en una condición contraria, entonces olvidémonos de esa relación, que no va a aplicar. Entonces, estas dos ecuaciones que tenemos acá van a simplificar la vida cuando estemos hablando de ejercicios en los cuales tenemos objetos que están flotando. ¿Cuál es la otra posible relación que se puede dar? Bueno, lo contrario de lo que tenemos acá.
Lo contrario a eso es que la densidad del fluido sea menor que la densidad del objeto. En ese caso, um, lo que vamos a tener es que el objeto se va a hundir. Y si se hunde, entonces en este caso específico, el volumen del objeto es exactamente igual al volumen de empuje. Si se fijan acá arriba, decimos, mencionamos que el volumen de empuje es igual al volumen del objeto, pero que sumergido. Pero en este caso, decimos que el volumen de empuje es igual al volumen del objeto completo. ¿Por qué? Porque está completamente sumergido. En el caso anterior, una parte de este estaba en el aire y la otra estaba sumergido en el fluido. Pero en este caso en particular, la totalidad de este elemento está hundido. Entonces, como está hundido, podemos llegar a esa relación. Aparte de esta relación, para que pudiese flotar, la condición que teníamos era que el peso es igual a la fuerza boyante, ¿verdad? Si este se hundió, entonces eso significa de que el peso es superior a la fuerza boyante. Entonces la fuerza boyante en este caso tiene que ser menor que el peso del objeto. Y si recordamos, fuerza boyante es igual a masa boyante por gravedad. Y el peso es igual a masa por gravedad, ¿verdad? Podemos prescindir de las gravedades. Y al final nos va a resultar esta relación, ¿verdad? Que la masa del objeto tiene que ser mayor a la masa boyante. Esto es distinto a lo que ya hemos encontrado anteriormente, ¿verdad? En la cual la masa del objeto tenía que ser igual a la masa boyante. En este caso no. Entonces es muy importante no confundan estas dos relaciones cuando estén resolviendo ejercicios. Estas ecuaciones que están arriba solo aplican cuando los objetos flotan. Si el objeto se hunde, entonces utilizar esas ecuaciones los va a llevar a resultados no reales. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Si no, entonces miremos los últimos principios.
Otro es considerado como la ecuación de continuidad. Y esto lo que nos dice es que la cantidad de fluido que ingresa en un objeto debe ser igual a la cantidad de dicho fluido que sale. ¿Qué significa esto? Bueno, si tenemos una tubería y esta tiene, por así decirlo, áreas iguales, entonces con la velocidad que está ingresando esa tubería, tienen que ser iguales, ¿verdad? Si el área es exactamente la misma, entonces tiene que ser igual. Pero, ¿qué pasa si las áreas no son iguales? Que tenemos un área mayor. Y en la salida tenemos un área reducida. Entonces ya no necesariamente las velocidades tienen que ser las mismas. Pero ¿en cuál de las dos áreas creen que la velocidad es mayor? ¿En el área 1 o en el área 2? Si tienen dudas, recuerden qué es lo que pasa a veces cuando tienen una manguera y quieren que salga a mayor velocidad. ¿Qué es lo que hacen? Se le pone el dedo para tapar el área, ¿verdad? Al tapar parte del área se está reduciendo el área efectiva y eso provoca que la velocidad sea mayor. Entonces, en este caso de arriba tendríamos áreas iguales y eso lleva a velocidades iguales. Pero en este caso específico, si el área 1 es mayor que el área 2, entonces eso va a hacer que la velocidad 1 sea menor que la velocidad 2. Entonces, lo que nos dice la ecuación de continuidad es que el fluido tiene que ser igual. Es decir, la cantidad de materia que está entrando por este punto tiene que ser igual a la cantidad de materia que está saliendo por este punto. Entonces, si tenemos un fluido 1, este tiene que ser igual al fluido 2 que tenemos en este lugar. El fluido se mide en
metros cúbicos por segundo. Entonces, de esa relación podemos decir que el fluido 1 tiene que ser igual al fluido 2. Porque exactamente eso es lo que nos está diciendo la ecuación de continuidad. Que la cantidad de fluido que entra tiene que ser igual a la cantidad de fluido que sale. Entonces el fluido va a ser igual a esta expresión. Área 1 por velocidad 1 tiene que ser igual a área 2 por velocidad 2. ¿Cuál es la unidad del área? Metros cuadrados. ¿Cuál es la unidad de velocidad? Metros por segundo. Si las multiplicamos, metros cuadrados por metros sobre segundo, entonces lo que obtenemos es metros cúbicos por segundo. ¿Qué es la unidad de qué? Del fluido. Entonces el área transversal por donde está pasando un fluido multiplicado por la velocidad que nos da, con la cual circula el fluido, es exactamente igual a la cantidad de fluido que está circulando de dicho material. Entonces, si el área se reduce en un 50%, el efecto que va a tener es que la velocidad se va a duplicar. Si el área se reduce a un tercio, entonces la velocidad se va a triplicar. Y así en función de la relación. En el caso de arriba, ¿qué pasaba? El área era exactamente la misma. Entonces, como el área es exactamente la misma, entonces la velocidad también tiene que ser exactamente la misma. Por ejemplo, en los accidentes cardíacos que a veces algunas personas tienen, lo que ocurre es que en sus arterias, al haber acumulación de grasas, el área por la cual está circulando se reduce. Es como tener una obstrucción de este tipo. Entonces, al tener obstruida en cierta parte la vena, eso hace de que en ese punto específico la velocidad de la circulación se incremente. Y si la velocidad de la circulación se incrementa, entonces la presión también se va a incrementar. Entonces el músculo, perdón, el corazón es como una especie de bomba. Y si a una bomba se le acelera su ritmo de trabajo, entonces puede colapsar. Y al final es lo que ocurre de manera similar con el corazón. Ese tipo de accidentes vasculares. Muy importante, en el caso que tenemos acá, no necesariamente siempre solo va a existir una entrada o una salida, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una condición como la siguiente, en donde se nos pueda presentar una bifurcación, la ecuación de continuidad siempre va a aplicar. Solo que hay que tener en consideración cuáles son las entradas y salidas que estamos experimentando para dicho elemento.
Entonces, si tenemos una entrada y dos salidas, en un caso hipotético, entonces el principio o la ecuación de continuidad siempre nos va a decir que la cantidad de fluido que está entrando tiene que ser igual a la que sale. Si esto no es igual, entonces, por así decirlo, que el agua se empieza, o el fluido, perdón, se empieza a acumular en el recipiente. Entonces, la condición acá, para este caso específico, es decir, el fluido 1 debe ser igual al fluido 2 más el fluido 3. Y sustituyendo, es lo mismo que decir. En esa relación que tenemos acá, ¿verdad? ¿De qué va a depender al final de estas ecuaciones? Bueno, de cuántas entradas y cuántas salidas tenga el sistema que se esté analizando. Como en este caso son dos salidas, entonces las salidas se ponen a un lado del igual y los ingresos de fluido se ponen en el otro lado del igual. Y a partir de esa parte es donde se plantean las ecuaciones. Y para concluir, por hoy, miramos el último principio, que es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es útil para condiciones en las cuales tenemos diferentes cambios. Por ejemplo, la ecuación de Bernoulli nos dice o perdón, se plantea de la siguiente forma. En objetos en los cuales se encuentren en diferentes alturas y con diferentes velocidades. Recuerden, si el área no es igual, entonces las velocidades son distintas. Pero siempre aplica, por ejemplo, las condiciones que habíamos mencionado de los fluidos. La cantidad de fluido que ingresa por un punto debe ser igual a la cantidad de fluido que sale. Entonces,
tienen diferentes valores de referencia. Por así decirlo, la ecuación de Bernoulli es como una combinación de todos los demás aplicaciones que se vieron. Para poder resolver, por ejemplo, en caso de las velocidades, es necesario conocer, perdón, para poder aplicar la ecuación de Bernoulli es necesario conocer las velocidades que tiene el fluido. Pero la única forma en ocasiones para poderlo determinar es a través de la ecuación de continuidad que tenemos acá. Si se fijan acá también tenemos esta expresión. Y esta expresión es exactamente igual a la que utilizamos al principio cuando estábamos hablando de columnas, presión de columnas de fluido. Si se fijan, densidad del fluido por la gravedad por Y. Nos fijamos en la ecuación de Bernoulli, es exactamente lo mismo. Densidad por gravedad por Y. Y muy importante en este caso, tanto P1, P1, perdón, P2 son presiones absolutas. Entonces la ecuación de Bernoulli es como una aplicación o una condensación de todos los principios vistos anteriormente para presión en fluidos. Y no se mira en esta clase porque, o al menos hasta el momento no hemos visto nada referente sobre energía. Pero la ecuación de Bernoulli es resultado de aplicar un principio de conservación de energía. Este término proviene de la energía cinética, es decir, de la energía en movimiento de los objetos. Si un fluido está en movimiento, tiene energía cinética, entonces este sería cómo calcular su componente, y este término que tenemos acá, se los expliqué como presión de columna de aire, pero en sí proviene de la conservación de la energía gravitacional. Pero la mejor parte de esto es que no es necesario conocer de conservación de energía para poder aplicar la ecuación de Bernoulli. Solo saber identificar cómo obtener ciertos términos que son elementales para ellos. Generalmente estos son conocer sus velocidades, sus alturas, porque lo demás recuerden que son constantes. Es decir, la densidad en un fluido no es constante, pero una vez que estemos trabajando en un fluido determinado, esa densidad no va a cambiar, siempre va a ser la misma. Y la gravedad también es una constante. ¿Alguna duda o consulta? Estaríamos haciendo ejercicios de esto que hemos visto la próxima semana. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Si no, entonces concluiríamos por hoy aquí, entonces nos miraríamos el próximo martes. Está bien. Entonces, tengan buen fin de semana. Licenciado, lo que no pudimos hacer el examen por cuestiones justificadas, ¿hay que esperar la reposición o va a haber alguna oportunidad para...?
Bueno, yo solo hablé con 2 personas ayer que me presentaron su justificación. Ujú. Entonces, Sí, lo que, si lo que en tu pasa es que caso es yo, justificado, entonces escribime en privado y exponémela. Y ahí decidimos qué hacer. ok, está bien. Gracias. Cheque. Pues un buen día. Saludos.